bendiga a todos, hermanos. Estamos intentando algo nuevo, a ver si esto ayuda, porque a veces cuando estoy usando el otro micrófono, claro, me emociono y a veces no capta lo que estoy diciendo. Entonces, vamos a ver si esto funciona un poco mejor. Pero bueno, Dios les bendiga a todos y que en realidad hoy sea un día de mucho gozo para todos. Y vamos a buscar en nuestras Biblias Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes está entre Segunda de Samuel y Segunda de Reyes. Si llegaron a Segunda de Reyes, bueno, ya. Primera de Reyes 18, y vamos a leer los versículos 1 al 8. Primera de Reyes 18, 1 al 8. Y en honor a la lectura de la palabra de Dios, vamos a ponernos sobre nuestros pies, no al que lo lee, ¿ok? Por si acaso. Primera de Reyes 18, 1 al 8 dice de la manera siguiente la palabra del Señor. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: Ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías, y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú mi señor Elías? Y él respondió: Yo soy. Ve y di a tu amo: aquí está Elías. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que seas tú hablándonos y ablandando nuestros corazones, para así obedecer tu palabra, ponerlo por obra. Porque tú dices que tu carga es ligera, Señor. Y te damos las gracias, porque no nos has dado una carga difícil. Claro, en este mundo que nos rodea, prefieren a que nosotros hagamos cosas que no van de acuerdo a tu voluntad. Pero tu voluntad es buena. Y queremos, Señor, aprender más de lo que tú quieres para nuestras vidas, pero no porque tú eres un regañadientes, no, es porque tú nos amas, nos quieres. Gracias, Señor, por ese amor. Te pido, Señor, que seas tú hablándonos hoy en tu palabra, en tu precioso nombre. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Y bueno, la semana pasada leímos acerca del profeta Elías Tisbita. ¿Ok? Elías Tisbita. Y sabemos que Elías Tisbita era ¿qué? De la semana pasada nos dimos cuenta que él era ¿qué? Un hombre de acción, ¿verdad? Cada vez que él caminaba por ahí se escuchaba esa musiquita. No, claro que no. Pero Elías sí era un hombre de acción. Y vimos en Primera de Reyes 17, o sea, el capítulo anterior, que él le había dicho al rey Acab de Israel que no iba a volver a llover sobre la nación hasta que Dios lo dijera. Y después de haber sido cuidado milagrosamente por el Señor a través de los cuervos, ¿verdad? Él no tenía Globo ni Uber Eats, sino tenía unos cuervos que le traían la comida y también tenía el arroyo. Lo interesante es que el Señor le proveyó todo eso. Y luego Dios lo envía al norte en lo que hoy día es el Líbano. Le dice: ahora tienes que ir hacia allá. Y Dios envió a Elías
a la ciudad mediterránea de Sarepta, que estaba entre Tiro y Sidón. O sea, hoy día todo eso es Líbano. Y se quedó en la casa de una mujer viuda que tenía un hijo. Y Dios milagrosamente les proveyó el sustento de cada día. Pero el niño enfermó y murió, causando una crisis dentro de aquella casa y con razones obvias. Y solamente les voy a leer lo que dice ahí en Primera de Reyes 17, o sea, el capítulo anterior, versículo 18, dice: y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Imagínate que te estás quedando en la casa de alguien y se muere el muchacho y te lo culpan a ti. Claro, tú no hiciste nada, o sea, Pero el detalle fue que eso fue lo que pasó. Ahora, ¿cómo responderíamos a esas preguntas? Especialmente cuando dice que has venido aquí para que me recuerda todas mis iniquidades. Y no solamente eso, pero encima de todo eso se me muere el muchacho. Bueno, yo respondería con mucho silencio. Y no sabiendo cómo responder. Y con unas caras horrorizadas a lo que acaba de suceder, ¿verdad? Porque no tenemos respuesta. Yo no sé, ¿verdad? Pero el profeta Elías, un hombre de acción, vemos en el versículo 19, él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. ¿Nosotros hubiésemos hecho algo así? Yo sé que yo no lo hubiese hecho. Y viene la próxima pregunta. ¿Cómo sabemos que el Dios al cual servimos es el verdadero? Porque eso siempre es la pregunta, ¿verdad? ¿O no han escuchado algo así? Ay, es que todas las religiones dicen que su Dios es el Dios. Sí. Eso es a cada rato. Por lo menos yo he escuchado eso. Sí. Pero lo interesante es, ¿cómo sabemos que el Dios al cual servimos es el Dios verdadero? Y la razón que hago esta pregunta es porque muchos andan por ahí declarando esto y lo otro en el nombre de Dios. Yo declaro tal y tal cosa, yo declaro tal y tal cosa en el nombre de Dios, aquí, para allá, y todo el mundo declarando y tanta declaración. Pero se lleva a cabo, ocurre, o sea, se cumple lo que están declarando. Pero nada de lo que declararon llegó a pasar. Conocemos a personas que han declarado que quieren tal negocio o que quieren hacer tal y tal cosa. Pero se ponen a trabajarlo, no, porque creen que es como la lamparita mágica de Aladino. No es así. No es así. Y entonces aquellos que se autodenominan profetas y apóstoles y cuantos otros títulos que se quieran poner, no significa que han sido llamados por el Señor a cumplir con esas funciones dentro del cuerpo de Cristo. Sabemos que servimos al Dios verdadero, ¿cómo? Por su respuesta a las oraciones de sus hijos. Elías clamó ahí: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Ahora,
Esas son palabras grandes. Y veamos la respuesta de Dios a Elías en el versículo 22. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. ¿Quiere milagro? ¿Hay un milagro? Entonces, ¿significa que Dios siempre va a responder de esa manera a nuestras oraciones? ¿Que si yo le pido algo, Él me lo tiene que dar? No. Claro que no. Pero Dios le había dicho, cuando leemos ese capítulo 17, aún antes de que llegara Elías a su casa, Dios le había dicho a aquella mujer viuda que Elías el profeta estaría quedándose con ella y con su hijo. Y Dios había estado proveyéndoles milagrosamente el pan, ¿cierto? Y no creo que Dios actuaría con tanta crueldad. ¿Están entendiendo? Si hubiese sido cruel por parte del Señor, que ahí le dice a la doña, tranquilo que todo va a estar bien. Y después se muere el muchacho. ¿Qué clase de Dios es ese? Pero bueno, lo interesante es que yo no creo que Dios actuaría con tanta crueldad. Primero, porque no es su carácter según lo que se lee en la Biblia desde Génesis 1:1 hasta ese punto en Primera de Reyes 17. O sea, Dios no actúa con crueldad. Desde Génesis 1:1 hasta Primera de Reyes 17, donde es que encontramos esto de Elías y la mujer viuda en Sarepta. Pero ustedes dicen, no, pero ¿y qué pasó con lo del diluvio? Y después con Sodoma y Gomorra, y después con tantas naciones y tantas que habían muerto y todo eso, y los niños y todo. Espérate, eso no fue la crueldad de Dios. La crueldad que vemos es a raíz del pecado y la desobediencia del ser humano hacia el plan de Dios. O sea, Dios no castigó a la tierra así por así. Fue por nuestra maldad. Y lo interesante es que Dios no solo revive al niño, pero le causa a la mujer viuda un cambio de parecer. Versículo 23 de Primera de Reyes 17 dice, tomando luego Elías al niño, claro, ya está vivo, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo a Elías, mira, tu hijo vive. Versículo 24, entonces la mujer dijo a Elías, acuérdense que antes estaba diciendo de que qué clase de Dios es este y todo lo demás, pero dice, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. O sea que Elías no solamente predicaba bonito, pero lo que venía, o sea, con esa palabra, sí, la forma como él vivía, la forma como él se proyectaba, su testimonio, iba de acuerdo con la palabra que predicaba. ¿Qué importa si andaba vestido así con pelo de animal y con un cinturón de cuero y qué sé yo? Pero lo interesante era, su vida era recta ante el Señor. Entonces esta mujer observó una prueba, como dice Lucas, una prueba indubitable, sin ninguna duda, no solo de que Dios existe, pero que es poderoso y misericordioso.
Y ya volveremos a este punto. Pero volviendo al asunto eso que ahora hay tantas religiones, ¿verdad? Y tantos pensamientos en cuanto a lo que es la verdad y lo que es la mentira en nuestro mundo actual, ¿verdad? Y quiero hacerles una pregunta que me hicieron a mí hace muchos años, en mi último año de la secundaria. Josué, ha llovido y nevado. Mucho. Y déjame decirles que donde yo pasé mi secundaria no era un colegio cristiano, no era un instituto cristiano, ¿ok? Que no vayan a pensar. Y mi profesora de matemáticas trajo un día a un invitado especial para hablar con nosotros, todos los alumnos del curso saliente. Y me causó un poco de asombro porque pensábamos que tenía que ver algo con las matemáticas, ¿verdad? O algún discurso científico. Pero no lo era. No. Ella había invitado a este hombre que tenía una fisionomía de la India o de Pakistán y empezó a hacernos una pregunta. ¿Ustedes creen que puede existir la paz mundial en un futuro cercano? A lo que todos, claro, sin pensarlo bien, dijimos que sí, no, claro. Era nuestro último año en la secundaria, o sea que íbamos a estar pensando nosotros. Oh, sí, que va a haber paz mundial. Y de ahí en adelante, este hombre comenzó a predicarnos su religión. Y él era de la secta de los Bahá'í. Ahora, los Bahá'í no es que son los de bajo y los Altai son los de alto. No. Este hombre empezó a decirnos que claro, es un falso profeta, pero que este profeta Bahá'u'lláh o Bab, o como se llame, salió de Persia, que hoy día es Irán, a predicar acerca de la paz mundial. Esto es en los años 1800, ¿ok? Y Bab empezó como un musulmán y luego empezó a incluir los escritos de la Biblia y de otros líderes religiosos y políticos, uniendo así una idea globalista que todo el mundo podría vivir en paz. Y tan querido por su pueblo fue este señor Bab que lo fusilaron en el 1850. ¿Ok? Sus seguidores se mudaron a lo que hoy día es Haifa, la ciudad de Haifa en Israel. ¿Ok? Y enterraron los restos de este hombre ahí en una tumba que está rodeado por unos jardines impresionantes ahí en Haifa. Y es una montaña ahí en Haifa. Y ahí en esa montaña están recordando y adorando a una persona quien no amaba al Dios de la Biblia. ¿Ok? Eso es en Israel. En una montaña. O sea, yo no he entrado a los jardines, pero lo he visto de fuera. Son unos jardines. Y hay fotos de esos jardines que lo pueden ver en YouTube también, pero en internet. Pero no lo hagan ahora. Pero lo interesante es que ese señor no amaba al Dios de la Biblia. Pero lo curioso es que es una montaña en Haifa. Tú dices, ajá, y lo has repetido 5 veces, a mí no me resulta nada. Bueno, esa misma montaña es lo que nosotros conocemos como el Monte Carmelo.
en la Biblia? El Monte Carmelo. Y es en aquel mismo Monte Carmelo donde Elías se enfrentó a otro personaje que tampoco amaba al Dios de la Biblia, el rey Acab y sus 450 sacerdotes de Baal. Fue en aquel Monte Carmelo que hoy es en la ciudad de Haifa. Y antes de ver aquel duelo entre Elías y los sacerdotes de Baal, veamos cómo Dios la organizó. Porque fue Dios el que hizo todo el asunto para que hubiese ese duelo ahí. Así como los duelos del antiguo oeste, ¿verdad? Que hemos visto esas películas. Bueno. Entonces volvemos a leer Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 1 y 2. Dice: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra, pues. Y fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Imagínense, 3 años de sequía. 3 años de sequía. En realidad, habían tenido unos 3 años y medio de sequía, según Lucas 4:25. Se los leeré lo que dijo Jesús. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Ahora, como hemos leído en Reyes y en Lucas, el hambre estaba gravísima en la tierra de Israel y también en la congregación del Shaddai, ¿verdad? Pues yo lo estoy sintiendo también. Entonces trataré de ser rápido. ¿Ok? Seguimos en los versículos 3 y 4 del capítulo 18. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. O sea que Acab tenía su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Y hermanos, este no es el mismo Abdías que encontramos que era el profeta Abdías. Este es otro Abdías. ¿Ok? Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, versículo 4, porque cuando Jezabel, claro, Jezabel es la reina Jezabel, la esposa del rey Acab, cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, o sea que ella mandó a matar a todo el que amaba al Señor, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Imagínense, lo que le tocaba al rey iba para los profetas. ¡Qué bien! Entonces Dios había protegido al profeta Elías del rey Acab por esos 3 años y medio y de la malvada reina Jezabel en la propia tierra de la reina, porque ella era de Sidón. Y Dios la tenía a Elías, ¿dónde? Escondido en Sarepta, justo ahí al lado de Sidón. Imagínense. Y al mismo tiempo, Abdías, el mayordomo del rey Acab, estaba cuidando de 100 profetas que había librado de las garras de la reina Jezabel. Y yo no dudaría que esa reina hubiese tenido garras, de verdad. Pero bueno, al rey Acab ya se le había olvidado, o pareciera que ya se le había olvidado el profeta Elías, porque tenía otras cosas ocupando su mente, como la sequía. ¿Qué iba a hacer? Todo estaba seco, no había forma de buscar qué comer. Versículo 5, dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba. O sea, si eso estaba seco, estaba seco. Seco, seco.
con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas para que no nos quedemos sin bestias. Versículo 6, y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separado por otro camino. O sea que dividieron su fuerza para ver si encontraron algo de hierba por ahí. La sequía estaba acabando hasta con el modo de transporte y de carga. Porque él estaba diciendo que necesitamos buscar hierba, ¿para qué? Para los animales. Esa era la manera como se movían y cómo transportaban las cosas, era con los animales, ¿verdad? No tenían coches, no tenían camiones. ¿Se pueden imaginar a Alex y a Juan Pablo en vez de andar en un coche, en una carreta? ¿Sí? ¿Cuántos caballos de fuerza tiene? Tengo 3. Tengo 4. Sí, son las 4 que andan delante de mí, ¿verdad? Entonces, lo interesante es, pero sí necesitaban alimento para esos caballos y para las mulas y todo eso. Y para mí no es una coincidencia que estamos leyendo e indagando estos pasajes en Primera y Segunda de Reyes en esta época, porque estamos viviendo momentos similares. En varias partes del planeta se están viviendo y se están viendo hambrunas, ¿cierto? Bueno, claro, no te lo quieren mostrar porque no sería políticamente correcto. Las cuales no se han visto anteriormente. Y se vislumbra que llegará a casi todo el planeta esta hambruna, incluyendo a Europa y a países desarrollados. También se está sintiendo el incremento del precio del combustible y la energía, ¿cierto? O sea que no hay hierba. No hay hierba para mover los animales. Bueno, claro, estamos hablando ya de coches y de aviones y de barcos y qué sé yo. Y hermanos, las cosas van conforme a lo que dijo Jesús en Mateo 24, 3 al 8. Se los puedo leer. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 24, 3 al 8, se los voy a leer. Y estando él sentado, está hablando de Jesús, en el monte de los olivos, que está al frente de ahí mismo en Jerusalén, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, como los de los Bahá'í. O sea, ese hombre, a pesar de que dijo que era el profeta, pero también dijo que él era Dios. Y ahí está sepultado, no ha resucitado. Ahí está. Versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Estamos escuchando de guerras y rumores de guerras últimamente? Yo creo que sí. Mirad que no os turbéis, o sea, no teman esto, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Estamos viendo esto? Yo creo que sí. Y habrá pestes. ¿No había algo que se llama COVID? ¿Sí? Y otras cosas como el... ¿cómo es? Viruela del mono. Sí, del mono. Ay, viruela del mono, imagínense. Guácala. Y terremotos y hambres. Estamos viendo que hay hambres, ¿verdad? Y terremotos. Hay terremotos que están ocurriendo con más intensidad en diferentes lugares. Versículo 8.
Y todo esto será principio de dolores. O sea, pero no es el fin todavía. ¿Ok? No vayan a creer que ya estamos en el quinto sello y que no. Primero, la iglesia tiene que ser llevada con el Señor. ¡Pum! Eso es primero. Luego ya todo lo demás tiene que llegar los 7 años de tribulación y gran tribulación. Y ahí es donde viene todo lo de los sellos y todo ese asunto. Pero todavía eso no ocurre. ¿Ok? Entonces, volviendo a la porción bíblica para hoy, 1 de Reyes 18, 7 al 8 leemos: y yendo Abdías, ¿se acuerdan? Abdías, el mayordomo del rey Acab. Y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, claro, es difícil no reconocerlo porque la forma como andaba vestido, no andaba en chándal, ni tampoco con Giorgio Armani, ¿verdad? Sino con esa, no sé, era pelo de algo, no nos dice. Claro, sabemos que Juan el Bautista tenía, ¿qué? Pelo de camello. Bueno, no sé si él tenía pelo de chivo, yo no sé, pero tenía pelo de algo. Entonces, claro, lo reconoció y se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? ¡Wow! Yo no creo que Elías estaba esperando eso. De que alguien en Israel todavía fuese temeroso de Dios. Porque claro, este hombre no estaba adorando a Elías, sino que estaba adorando al Dios que representaba a Elías. Él sabía que Elías sí era profeta del Dios Altísimo. Amén. Versículo 8, y él respondió: yo soy, ve y di a tu amo, aquí está Elías. Aquí estoy. Y aquí podemos ver claramente que no todos que vivían en el reino del norte, Israel, eran devotos de la idolatría del rey y de la reina, comenzando con el propio mayordomo del rey. Y vemos también que Elías, el profeta, estaba listo en ese momento para enfrentar al rey Acab y todos los demás que estarían en su camino. Dios lo había fortalecido. Amén. Y aunque la reacción del mayordomo Abdías fue un poco curioso, porque claro, sí, reconoce a Elías y después cuando Elías le dice: dile al rey que aquí estoy. Mira lo que dice el versículo 9 de 1 de Reyes 18. Pero él dijo: ¿en qué he pecado? ¿Eh? ¿Qué clase de respuesta es esa? ¿En qué he pecado? Y dice: para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate. ¿Cómo? ¿Dónde sale esto? O sea, es algo que no entra en nuestra mente, pero dice: vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Versículo 11. Y ahora tú dices: ve, di a tu amo, aquí está Elías. O sea, tenían a Elías, no sé si lo tenían en foto, pero poniendo ahí sí se busca, ¿verdad? O en inglés, public enemy number 1, ¿verdad? El enemigo público número 1, ¿verdad? Abdías tenía toda la razón para estar preocupado por su vida, claro que sí. Y aquí nos enteramos que el rey Acab sí estaba buscando al profeta Elías para matarlo. Hasta envió órdenes de captura y extradición a otras naciones. ¿Verdad? Abdías lo estaba sufriendo diariamente, tanto por Elías como por todos los profetas que él estaba escondiendo de la reina Jezabel.
O sea, él estaba jugando su vida constantemente. Hermanos, era como cuando las personas se estaban escondiendo a los hebreos de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Estaban jugando sus vidas por proteger al pueblo escogido de Dios. Y Abdías sigue con su preocupación, pero de una manera más grandiosa y también posible. Abdías tenía un alto concepto de Dios, hermanos. Algo que lamentablemente nos falta a muchos, incluyéndome a mí, a veces. Mira el versículo 12. Esto es lo que está diciendo Abdías a Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, o sea, para ir y avisar al rey, que el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, ¿verdad? ¡Shum! A donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. O sea que yo no he estado con estas locuras de Acab y de Jezabel, no, yo he sido fiel al Señor. Por eso sé que el Señor puede ser que en algún momento te lleve a ti para otro lugar. ¿Están entendiendo lo que está ocurriendo? O sea, Abdías no está hablando locuras. Él está hablando de algo que sí posiblemente podría ocurrir, especialmente con el profeta del Señor, Elías. Versículo 13. ¿No ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú, ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Es impresionante lo que acaba de decir Abdías. Sea que lo supiera o no, él estaba profetizando lo que un día sí le iba a ocurrir al profeta Elías. O sea que lo que está diciendo no está fuera de razón. El versículo 12 dice: acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Y claro, encontramos eso pasando cuando el profeta Elías es llevado al cielo, dejando atrás al profeta Eliseo. Pero eso ya es en Segunda de Reyes, pero no vamos a leer eso. Pero para que sepamos que ahí es donde van las cosas, que no es totalmente fuera de lo posible. Pero en ese día Dios no lo iba a llevar. Para ese día no, porque todavía tenía que haber el duelo, ¿cierto? Dios tenía un propósito muy importante con el profeta Elías para ese momento. Vamos a leer el versículo 15 de Primera de Reyes 18. Dice: y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. O sea, que tranquilo, que el Señor no me va a llevar a ningún lado. Yo me quedo aquí esperando que llegue el rey Acab. ¿Ok? Versículo 16. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Entonces, dos cosas ocurren aquí. Primero, Abdías confía en las palabras del profeta de Dios, porque fue y buscó a Acab. Y segundo, Elías sabe que tiene un aliado dentro del palacio. O sea, tiene alguien que es temeroso de Dios dentro del palacio. No estoy diciendo con eso que ya Elías dice: ya tengo un enchufe, ¿verdad? Ya tengo palanca ahí con el rey. No, para nada. Pero por lo menos sabe que hay alguien que es temeroso de Dios ahí en palacio.
que no todo se ha perdido. Casi todo, pero no todo. Y así como el profeta de Dios Elías le había prometido al mayordomo Abdías, leemos el versículo 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? ¡Qué interesante! El rey idólatra le dice a Elías, el que está siguiendo al Dios Todopoderoso: ¿eres tú el que turbas a Israel? Mijito, mírate en el espejo. ¿Verdad? Porque el que estaba turbando a Israel era el propio Acab. Hay unas cosas que me llegan a la mente, pero no sé si debo compartirlas. ¿Qué hora es? Porque aquí ya se me acabó el... 1:12. Ok. Muy bien. Es como cuando don Bergoglio dice que no se debe abortar. Y es verdad, no se debe abortar a los niños. Estoy totalmente en total acuerdo. Pero al mismo tiempo, en el Coliseo de Roma pone la estatua de Moloch donde se sacrificaban a los niños. O sea que hay un descuadre ahí, pero bueno, hay un descuadre en todo eso, de eso no hay duda. Pero bueno, seguimos. 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Versículo 18. Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales, o sea, a los falsos dioses, a los ídolos. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera que comen de la mesa de Jezabel. O sea, 950 profetas falsos andando por ahí. Y uno dice: no hay ninguna confusión. ¿Quién dijo? ¡Wow! Entonces, dice ahí, en el monte Carmelo, ahí es donde se van a congregar. El monte Carmelo, en Haifa, en Israel, ¿cierto? Y en el monte Carmelo se enfrentará el profeta de Dios Elías contra los profetas falsos de los Baales. Y hay algo interesante con respecto al monte Carmelo hoy día en Haifa, Israel. Porque yo les mencioné acerca de la tumba de este hombre que comenzó los Bahá'í y todo ese asunto, que es idólatra. Y se van allá y adoran a ese sitio. Pero no les dije acerca de otro lugar sobre la misma montaña. Hay otro lugar que existe encima del monte Carmelo. Mercedes y yo hemos estado ahí. Y ese lugar es una congregación que alaba y sirve al Dios de Israel y espera con alegría la segunda venida de Yeshua el Mesías de Israel. Y es la iglesia o Kehilat Monte Carmelo. Es una iglesia evangélica, ahí, una congregación evangélica mesiánica, ahí sobre el Monte Carmelo. Y alaban al Señor. Y esperan su venida. O sea que, hermanos, es interesante, pero nuevamente hay un testimonio de la grandeza de Dios, aún en medio de ese sitio que está lleno de idolatría, porque ahí también hay una gran concentración de musulmanes. Ahí.
O sea, que están adorando a dioses falsos. Pero hay alguien, hay un puñadito de hermanos que están alabando al Señor ahí. Hermanos, así como en los días de Elías, hoy día hay mucha idolatría. Pero hay un puñado de creyentes, así como lo fue Abdías el mayordomo, que están proclamando las buenas nuevas de vida y vida eterna en Jesús. Y mi pregunta para cada uno de nosotros es la siguiente. Nosotros estamos siendo así como Elías, como Abdías, estamos siendo luz y sal, porque vivimos en una ciudad que está llena de idolatría, ¿o no? Y somos un puñadito, ¿verdad? No somos los únicos, gracias al Señor, pero tenemos que ser fiel a lo que el Señor nos llama a hacer, a creer en Él. Y no hemos terminado, pero para hoy sí. Pero para la semana que viene veremos el duelo que va a ocurrir. Y acuérdense que están en sequía, ahí en Israel, en este momento que estamos leyendo. Pero la sequía peor que el ser humano puede tener es la sequía del alma, la sequía del corazón. Solamente Jesús, el agua de vida, nos puede refrescar nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras almas. Solo Él lo puede hacer. Y Él está dispuesto para hacerlo hoy día para ti, para mí. Tenemos que reconocerlo y saber que sí, somos atraídos por muchas cosas en este mundo. Pero yo prefiero pasar una eternidad con el Señor que pasar una eternidad en el infierno. ¿Y si esto no es verdad? Bueno, si tú quieres pensar de que esto no es verdad, arriésgatelo. ¿Y si es verdad? Seguiremos contestando esta pregunta. ¿Cómo sabemos que el Dios que servimos es el Dios verdadero? Acompáñenos la semana que viene. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque sabemos, por medio de pruebas indubitables, sin lugar a duda, de que tú eres Dios. No hay otro, no hay otra. Tú eres el único soberano. Y te alabamos y te bendecimos y te pedimos, Señor, que seas tú dándonos la fortaleza, no solamente para seguir hacia adelante, pero también denos la paz y el gozo que solo tú nos puedes dar. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tus muchas bendiciones. Señor, si todavía somos faltos de fe, Señor, que seas tú aumentándonos la fe en ti. Los días son malos y se pondrán peores, pero sabemos que tu venida por tu pueblo viene pronto, Señor, y en ti confiamos. Gracias, Señor Jesús. Y si hoy no has tenido ese encuentro con el Señor Jesús, hoy es día de salvación. Señor, entra a mi vida, perdona mis pecados, porque soy pecador. Límpiame y vive en mí para siempre. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén.
Dios le bendiga, hermanos y amigos en YouTube, y hasta la próxima.